Muy buenos días. Durante el año 2025, este año preelectoral, hicimos un ejercicio aquí en Noticias Caracol en el que entrevistamos a más de 45 candidatos a la presidencia, precandidatos a la presidencia. Este fenómeno que se presentó en Colombia, una cantidad de colombianos, hombres y mujeres que aspiraron o que lanzaron su nombre para aspirar a la primera magistratura del país. Yo me creo presidente, fue como se llamó esta sección. Y la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, en conjunto con Caracol, unieron, digamos, esfuerzos para revisar qué fue lo que pasó allí, qué es este fenómeno, por qué se dio y sobre todo qué le deja al país la exposición de todos estos candidatos en sus propuestas hacia la presidencia de la República. Camilo Ignacio González, gracias. Él es el jefe investigador de la de la Escuela de Gobierno de los Andes y estamos aquí para analizar justamente el estudio que se hizo. Lo primero que habría que hacer, Camilo, lo primero que habría que preguntarse es ¿qué le supone a usted que haya existido toda esta gama de candidatos en este año preelectoral? Hola María Alejandra, muchas gracias, un gusto estar acá. Yo creo que es un fenómeno muy particular. Yo creo que es la primera vez que vemos en la democracia colombiana tantos candidatos, tantos precandidatos, y hay muchas razones para eso. Yo creo que en una parte se ha mostrado que, por ejemplo, ser precandidato, lanzarse por firmas, puede ser un trampolín, que eso al principio tenía una lógica más de promover candidatos sin partido, pero parece que últimamente es más una estrategia política. También creo que muestra una dispersión muy grande de posiciones y de candidatos, muestra de pronto que los partidos no están pudiendo agrupar suficientemente los intereses y las posiciones o recogiendo las posiciones de las personas. Y todo eso pues presenta un fenómeno bien particular que estamos enfrentando, creo yo, por primera vez en Colombia. ¿Qué le aportó Yo me creo presidente al país? Es decir, este recorrido que muestra dentro de los primeros análisis que ustedes hicieron está la demografía, un poco de dónde vienen estos candidatos. Si quieren empecemos a ver en estas gráficas la definición de un panorama que hoy en día pues se va, por supuesto, a volver más pequeño, vamos a encontrar menos candidaturas, pero en general el país ha tenido una representación en estos candidatos en términos geográficos, en términos de edad. ¿Quiénes son todas estas personas que aspiraron o quisieron aspirar a la presidencia? Revisemos entonces la primera gráfica. Tenemos el balance del 75% de los precandidatos son hombres. ¿Esto nos habla de la poca participación femenina todavía? Sí, yo creo que cuando se mira la demografía de los candidatos vemos que claramente la mayoría son hombres. Ya más adelante vamos a ver otras cifras, pero claramente muestra que todavía la política, por ejemplo, el liderazgo político colombiano está muy concentrado hacia los hombres. Veamos de dónde vienen estos precandidatos, sobre todo la manera en la que se va concentrando también esos liderazgos. En términos regionales tenemos en la siguiente gráfica ese dato, porque tenemos gente de la costa, tenemos gente... bueno, esta es la primera, que es la de edades, que también es muy interesante. ¿Cómo están repartidos esos liderazgos? Sí, yo creo que al mirar los 45... las 45 entrevistas a profundidad, pero sacando estos datos demográficos, vemos que sí, la mayoría son hombres, y además la mayoría son personas entre 45 y 50 años. Hay un único candidato de menos de 30 años, entonces sí empezamos a ver una concentración en hombres y con una característica de edad, pues muy de mediana edad, por decirlo de alguna manera. Se lanzó de todas maneras una gente ya entre los 30 y los 50, que son los que están ahí como punteando. Veamos las regiones ahora sí. Camilo, a ver, ¿qué nos dice de los candidatos? Sigue siendo el centro quizá, ¿no? Ese centro urbano, andino, el que más candidatos presenta. Ahí encontramos dos cosas en particular. Una, en efecto, que la región andina, o sea, el centro del país sigue siendo donde se concentra la mayor cantidad de liderazgos políticos, mucho más que, por ejemplo, si lo comparamos con la región amazónica, pues hay 1 versus 24. La región Pacífica y Caribe con 7, esos 3 otros pues son candidatos que nacieron por fuera de Colombia, pero otra cosa interesante no solo es que están en la región andina, sino que la mayoría son de capitales, de ciudades capitales de departamento.
Capitales de departamento quiere decir entonces que tenemos de todas maneras una presencia regional, pero sigue siendo no el municipio, sino todavía la capital. ¿Pero está más dispersa, digamos, o qué puede significar eso? ¿Es una población que representa, digamos, estos liderazgos representan también la población de mayor densidad en esa población urbana colombiana? Sí, yo creo que eso representa, bueno, nuevamente muy concentrado hacia el centro del país y muy concentrado hacia, digamos, cabeceras urbanas, digamos, la composición urbana de Colombia, y eso pues tiene sentido porque obviamente ahí son las ciudades más grandes y hay más personas y pues están las universidades, está, digamos, concentrado muchas cosas, pero también muestra que la parte más rural de Colombia, los municipios de cuarta, quinta, sexta categoría, pues no tienen una gran representación política, por lo menos en el liderazgo político en este panorama que uno esperaría que pasara habiendo habido, digamos, tantos precandidatos en esta ocasión. Claro, hay que aclarar que Yo Me Creo Presidente abarcó alrededor de 45 entrevistas, 45 conversaciones en más de un universo de más de 100 que presentaron al final sus nombres y que hoy día obviamente en la registraduría, después de que se evalúen las firmas, pues se filtrará muchísimo más y ya se están empezando a hacer las coaliciones, las alianzas y obviamente veremos un número reducido de candidatos. Veamos entonces ahora qué hablaron de las consultas. Estas eran unas conversaciones muy abiertas y obviamente preliminares. El tiempo en el que se hicieron, también digamos que como una especie de muestra, sin ser por supuesto una muestra estadística técnica, pero desde marzo comenzamos las entrevistas y terminamos en diciembre. Allí hablaban sobre las consultas, cuáles irían o cuáles no irían a este mecanismo. ¿Eso por qué era importante? Bueno, porque ante un escenario de muchos candidatos, las consultas se perfilaban en ese momento como la forma de depurar un poquito las listas, conseguir algún tipo de alianzas electorales, representar los sectores con más claridad y, pues digamos, representar candidaturas fuertes. En ese momento, el 45% de los que entrevistaste, María Alejandra, pues dijeron que estarían dispuestos a ir a una consulta. Claro, ha pasado mucho tiempo de entonces ahorita y las cosas se han decantado, pero digamos, estamos en un escenario en los cuales en este momento creo que la consulta era un mecanismo muy claro y hoy por hoy en la política que estamos viendo hoy, para muchos candidatos parece que las consultas no necesariamente ya son, digamos, el mejor mecanismo para llegar a la primera vuelta. También por la cantidad de candidatos, yo creo que hubo como esa dificultad de empezar a encontrar alianzas que tuvieran además para el ciudadano pues una cierta viabilidad ideológica, aunque eso, veamos el tema ideológico justamente de cuál es la calificación que los mismos candidatos se hacían en esas conversaciones de Yo Me Creo Presidente sobre de qué sector, a qué sector pertenecen, digamos, a qué sector del espectro ideológico. ¿Cuáles son las cifras allí? Yo creo que aquí hay una cosa muy interesante y es que más de la mitad, digamos, o no se declararon de ningún partido, no lo mencionaron, o dijeron explícitamente yo no pertenezco a ninguna corriente política. Yo creo que eso representa la idea de que de pronto para las elecciones en el contexto actual, presentarse como un candidato que no está afín a un partido político o a una corriente política específica puede ser interesante. Ya desde la perspectiva de los que sí se declararon de una manera clara o que pudimos identificar claramente como izquierda-derecha, 27.3 los clasificamos como derecha y 20.5 como de izquierda. Entonces ahí tenemos una división entre más o menos la mitad que dice que no pertenece a una corriente clara y la otra mitad dividido más o menos parejo entre izquierda y derecha, un poquito más hacia la derecha. En este caso tenemos el 20% de derecha, de izquierda, 20.5%, 27.3%, 25% que no se identifican lo que estás diciendo con ninguna corriente y el 27% que no lo mencionan. Hay que decir que estamos hablando y repetimos de la muestra de estas 45 entrevistas de la serie Yo Me Creo Presidente. No es un porcentaje para que no confundamos a los televidentes. Vamos a ver en esta serie también qué temas tocaron los candidatos en estas conversaciones. ¿Cuáles fueron los temas principales, Camilo, que ustedes encontraron desde la Escuela de Gobierno de los Andes analizando y investigando un poco lo que se podía concluir de este ejercicio? Bueno, cuando codificamos todas las entrevistas encontramos 6 temas principales, 2 que claramente destacan, que son seguridad y continuidad o no con el gobierno actual. Después sigue el tema de economía, que ha sido pues también muy importante, el tema de corrupción, salud quedó en quinto lugar con 17 candidatos que, digamos, lo mencionaron.
y finalmente el tema de educación. Ahí yo creo que esto nos da una mirada claramente de cómo se está, a pesar de que eran 45 candidatos, que muchos pues probablemente no van a terminar siendo candidatos finalmente en el tarjetón, sí muestra un poco que creo que la campaña va a estar muy enfocada claramente en seguridad y en un referendo, si continuar con el gobierno Petro, con el gobierno progresista o no continuar con el gobierno progresista. Esos son los dos temas que creo que destacan claramente. Claro, el petrismo, el antipetrismo, un poco lo que estamos ya viendo en la campaña, y el tema de seguridad, que desafortunadamente hoy tenemos un escenario en el Cauca que nos recuerda justamente esa importancia, pero profundicemos un poquito en el tema de seguridad, porque algunos candidatos lo mencionaban como con mucha ímpetu, mucho énfasis, y allí se han empezado a hacer ciertas diferencias, pero también algunos hablaban de la seguridad urbana, en la seguridad ciudadana. Miremos lo que plantean en esos enfoques de seguridad. El 11% de los candidatos, 11.5, hablaban del enfoque de paz y de diálogo y de resocialización, y el 76.9 de fortalecimiento militar o el trato punitivo, digamos, a los criminales. Y en la mezcla, el 11.5. Ahí está el tema de la campaña, Camilo. Sí, yo creo que este fue un hallazgo bien interesante, claramente mayoritariamente, por lo menos en el discurso político, lo que está calando es el enfoque hacia la seguridad como fortalecimiento punitivo, digamos, militar, como la idea de mano dura. El enfoque de paz y diálogo y reconciliación, que de pronto hace un par de campañas era predominante, pues claramente hoy, por lo menos en esta muestra de 45 candidatos, tiene un rol mucho más pequeño. Yo creo que eso muestra pues, la realidad que está viendo el país, por una parte, que el tema de seguridad sí es muy sentido, y pues, lo vimos ayer en el Cauca y en muchas partes de Colombia. Pero lo interesante aquí también es que si bien así, digamos, el tema de seguridad está siendo de lo principal, el enfoque que se está dando es un enfoque relativamente tradicional hacia lo punitivo y hacia la fuerza, digamos, a fortalecimiento del enfoque punitivo y militar para atenderlo. Veamos en el tema económico. También, por supuesto, importante en todos los planteamientos, en las conversaciones con los candidatos, había justamente como ese contacto de decir, bueno, usted está saliendo a la calle y qué es lo que se está encontrando como preocupación principal de los ciudadanos. Entonces, veíamos seguridad y también veíamos este tema de la economía. Sector privado, esa tensión que se ha vivido en este periodo de gobierno con el sector privado, algunos decían seguridad y libertad para el sector privado, el 47.4% de los candidatos entrevistados, promoción de la inversión extranjera, el 21.1%, y priorizar la creación de empleo, el 31.6%. Ese tema social, pero al mismo tiempo también como el fortalecimiento de la inversión, y una situación que de alguna forma marcará también el modelo que se plantee entre las posturas, en el caso pues, de polarización pues antagónicas, pareciera. Sí, yo creo que si uno mira esto, y de hecho creo que lo puede ver en casi todos los temas, casi que las posiciones reflejan un poco la continuidad o no con la forma como el gobierno, digamos, ha actuado. Y creo que aquí es muy claro, nosotros aquí tratamos de destacar, no un programa económico porque es muy temprano para eso, pero que destacaba más en términos de economía. Entonces, claramente el tema del sector privado, darle libertad al sector privado es lo que más se destaca, que creo que ha sido un debate muy fuerte en este gobierno sobre el rol cuál debe ser el rol del sector privado, el tema de inversión extranjera y, digamos, la creación del empleo podría ser la visión un poquito más de economía interna, como fortalecer el empleo, pero nuevamente creo que todo enfoca hacia darle un nuevo impulso, digamos, al sector productivo en Colombia. Pues Camilo Ignacio González, muchas gracias. Él es el director de investigaciones de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, ¿está bien? Sí, señora. Tuvieron este contacto con esta serie de entrevistas, hicieron la investigación, revisaron cuáles son los datos principales que nos deja este ejercicio en el año 2025, que se llamó Yo me creo presidente, esta muestra de liderazgos de quienes quisieron lanzarse a la presidencia, algunos siguen, muchos ya no, y veremos qué pasa en el año electoral. Ya nos veremos en enero de nuevo en un año electoral, en el año 2026, donde se elegirá no solamente el presidente de la República, sino un nuevo Congreso, y estaremos entonces ya con Colombia Decide y con todo el cubrimiento de Noticias Caracol de la campaña presidencial. Muchas gracias, Camilo, por acompañarnos. Muchas gracias, María Alejandra, un gusto. Hasta luego, muy buenos días. Hasta luego. Noticia en desarrollo